Nos dice el apóstol, Romanos capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espero que no sea así, pero vamos a suponer que usted me dice, hermano Paco, ¿qué puedo hacer para ya no ver tantas novelas? Le voy a ser sincera, yo soy adicta a las novelas. Las veo en las mañanas, las veo en las tardes y las veo en las noches. Sé que está muy mal, pierdo mucho tiempo, no atiendo a mi familia, no me atiendo a mí misma. Es más, mi esposo ya se quiere divorciar. Y le doy la razón, me la llevo viendo novelas. ¿Qué le respondería yo? Yo le respondería como le respondo a las personas que me escriben pidiendo consejo sobre cómo o qué puedo hacer yo para no ver pornografía. ¿Qué les digo a estas personas? Bueno, en primer lugar, les pido que me escriban qué es para ellos el Evangelio. Esto es muy importante porque primero quiero saber si son creyentes, si realmente han sido transformados por la gracia de Dios. Y luego les digo que estudien cuidadosamente Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y ahí sigo con ellos, por supuesto. A lo mejor usted no es adicto a las novelas, no es adicto a la pornografía, pero sí es adicto al enojo, a la gritería, al chisme o algún otro pecado con los cuales suele pecar el hombre. La fórmula bíblica para resolver esas adicciones realmente es la misma y nos la encontramos en estos capítulos de Romanos, Romanos 6, 7 y 8. Ahora, siguiendo con nuestra serie de este libro, esta tarde estudiaremos Romanos capítulo 6 y versículo 12. Ya llegamos a Romanos 6, 12. Aquí el apóstol nos da uno de los primeros pasos prácticos para vencer los pecados y crecer en las virtudes de Cristo. Romanos capítulo 6 y versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Para obedecer un mandamiento de cualquier persona o de nuestros padres, por ejemplo, necesitamos saber qué significa el mandamiento, cuáles son las palabras del mandamiento. Debemos entender el mandamiento. Por ejemplo, si nuestros padres nos dicen, por favor, ve y disipa el washmacalet, ustedes van a decir, pero ¿qué significa disipar? ¿Y qué significa el washmacalet? ¿De qué está hablando? Tenemos que entender las palabras, tenemos que entender los conceptos para poder obedecer el mandamiento. De la misma manera, para obedecer este mandamiento, y es un mandamiento, tenemos que entender sus palabras. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a explicar las palabras, vamos a comentarlas y vamos a terminar con algunas objeciones y algunas aplicaciones a lo que estudiemos. Muy bien, en primer lugar, noten el versículo lo que nos dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado significa que el pecado no nos domine, que no nos controle como rey absoluto. Ahora, el apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando. En sus tiempos había muchos reyes y eran muy diferentes a los de nuestros días. Eran reyes de verdad, por así decirlo. En nuestros tiempos, los pocos reyes que hay están limitados, muy limitados por el Parlamento. Realmente su función es política, es pública, es tradicional y nada más muchas veces sirven para las noticias sociales, ¿verdad? Y para los escándalos que salen en las noticias. Pero eso es otra cosa. Pero en los tiempos bíblicos el rey tenía un poder absoluto. Se hacía lo que el rey decía sin preguntas, sin alegar nada. Si el rey decía, vayan a ese pueblo y maten a todos los niños menores de 2 años de edad, el ejército no decía, pero, ¿qué? ¿Y los derechos humanos? ¿Y el juicio? ¿Y por qué los vamos a matar? Eso es muy cruel. No. Se hacía lo que el rey decía, punto. Era un rey absoluto, un rey soberano, de eso se trata la palabra. Se hacía lo que el rey decía, su palabra era ley.
Pero cuando el apóstol Pablo entonces nos dice aquí, no reine el pecado, nos está diciendo, no lo consideren como un rey absoluto. No tienen por qué obedecer sus órdenes. El pecado no los domine, no le hagan caso. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Ahora, noten que nos dice, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es, no reine, que no reine el pecado. Esto es muy importante. El apóstol Pablo no nos dice, no nos manda, que el pecado no existe en tu vida. No nos está diciendo eso. No nos está diciendo que el pecado no resida en sus cuerpos. No nos está diciendo eso. Eso es imposible. Y hermanos, es súper importante que entendamos eso. Les voy a decir por qué. Hay cristianos que sufren mucho, buenos cristianos, sienten que no son cristianos. Es más, muchas veces se sienten demonios. He de ser un demonio, tanto que sé, y tengo la Biblia en la mano, y canto, y voy a la iglesia, y todavía continúo haciendo esto. Caen en tentaciones, se esfuerzan, y tienen pensamientos pecaminosos, y a diario batallan contra el pecado. Y por más que tratan, no pueden deshacerse del pecado en sus vidas. Muy importante esto entonces. El apóstol no nos dice que el pecado no reine, no nos dice que el pecado no resida en ustedes. No nos dice que el pecado no more en ustedes. El apóstol sabía que era imposible que obedeciéramos ese mandamiento, porque el pecado mora en nosotros. Y esa es la palabra que él usa en Romanos 7. El pecado reside en nosotros. Lo que él nos dice es que no reine, no le hagan caso, no lo obedezcan. Muy importante esto, porque parte del problema de esos cristianos que sufren tanto es que no han aprendido esta lección tan básica. Somos pecadores, salvos, pero pecadores. Y vamos a batallar con el pecado hasta que lleguemos a la gloria. No hay ninguna persona, ningún cristiano en el mundo que sea perfecto en esto. Ninguno que puede decir, yo ya no peco, yo ya no tengo problema con ningún pecado. No hay ninguna persona así. Lo que debemos de hacer es no permitir que nos domine, no permitir que nos controle, no permitir que reine. Ahora, la segunda expresión del versículo nos recuerda por qué, y esto es clave. No reine, no dice el versículo, no reine pues. ¿Por qué este pues aquí? Muy importante. Nos lleva este pues a las enseñanzas que hemos estado estudiando de los primeros versículos. No reine pues. ¿Por qué pues? Por lo que nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? Vean el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado ya no es rey sobre nosotros, porque nosotros morimos al pecado en Cristo. Ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya no servimos al pecado, servimos a otro rey, servimos a Cristo. Es como si el licenciado Ernesto Zedillo, ¿sí saben quién es el licenciado Ernesto Zedillo? Expresidente de México. Supongamos que el licenciado Ernesto Zedillo va a Los Pinos mañana y ordena que haya un cambio de secretario de Gobernación. Dile al secretario de Hacienda que suba los impuestos y dile a los de Sedesol que ya no le den dinero a los pobres. Los de esas dependencias, por supuesto, no deben de obedecer las órdenes del licenciado Zedillo. ¿Por qué? Porque él es expresidente, ya no es el presidente.
Y así nosotros. El pecado ya no es presidente. No tiene poder sobre nosotros. No tenemos por qué obedecerle. Y no porque nosotros lo derrocamos. No. Cristo lo derrocó en la cruz. El Señor lo venció. Venció la muerte, venció al diablo y venció al pecado en la cruz. El pues entonces de nuestro texto, no reine pues, nos recuerda que estamos en Cristo, estamos en unión con Él, tenemos su justicia a nuestra cuenta. Somos pecadores, sí, pero ya somos justificados, perdonados, librados del reino del pecado. Ahora tenemos otro Rey, como dice la última expresión del versículo 11, Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor de señores, ahora es nuestro Rey, Rey de reyes. El pecado ya no es nuestro Señor, el pecado no es nuestro Rey. Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey. Ahora, en tercer lugar, hay que entender la palabra pecado aquí. No reine pues el pecado. Dice pecado y no plural pecados, para enfatizar que se trata de todo lo anti-Dios que tenemos en nuestras vidas. Todos los pecados, toda la desobediencia a la ley de Dios es pecado en general. Es decir, incluye aquí esta palabra, entonces, las desobediencias a los padres, las rebeldías, las malas palabras, los malos pensamientos, los enojos, la falta de amor a Dios, la falta de amor a los demás, la incredulidad, la falta de contentamiento con las cosas que Dios nos da, la tibieza en la cristiandad, la frialdad con la cual algunas veces venimos a la iglesia y cantamos tan fríamente y tan fríamente escuchamos la palabra de Dios y tan fríamente no participamos de los sacramentos de la mesa del Señor. Se trata aquí de todos los pecados que puedas cometer. Llegar tarde al trabajo, no estudiar, todo pecado en nuestra vida. Y al incluir entonces esta palabra, todo, nos condena si fallamos en cualquier cosa. Por ejemplo, y aquí Santiago nos explica, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y es por eso que está aquí en singular. Habla de todo y cualquier pecado. Hay gente, a lo mejor usted es una de ellas. Usted piensa, yo no veo pornografía. Yo no veo novelas así como la hermana Chuchita. Yo no fumo. Yo no tomo. Y por eso usted cree que está bien con Dios. Pero esta palabra nos condena. Porque esta palabra incluye todo chisme, todo rencor, todo orgullo, todo elitismo. Yo soy mejor que la hermana Chuchita. ¿Eso está mal? Esta palabra condena si tu casa está sucia y desordenada, que no te esfuerces por cocinar buena comida para tu familia, que no cuides tu cuerpo, que seas tibio en la cristiandad y todos los demás pecados con los cuales suele pecar el hombre. Esta palabra nos condena. De eso se trata pecado aquí. Pero noten que específicamente es pecado en nuestro cuerpo mortal. El versículo nos dice, véanlo con sus propios ojos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El apóstol Pablo no nos dice aquí que el cuerpo físico causa pecado, no que el cuerpo físico sea materia pecaminosa. Algunos creen eso. De hecho, se maltratan y se agarran a latigazos y muchas cosas que tienden, y Pablo habla de esto en Colosenses, a que la gente diga, el problema son mis manos, el problema son mis ojos, el problema es el cerebro, el problema es mi cuerpo y mis órganos, el problema son mis hormonas. Ese no es el problema. El cuerpo no es el problema. El apóstol bien nos dice en Colosenses, eso de golpearse a la carne y golpearse la espalda y los dolores de los ayunos, a lo último, tales cosas no tienen valor alguno contra los apetitos, los deseos pecaminosos de la carne.
El apóstol no enseña que el cuerpo es de donde sale el pecado, pero sí nos enseña que nosotros usamos nuestros cuerpos para pecar. Pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros oídos, pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestros brazos, nuestras manos, nuestro cerebro, nuestro estómago, los pies. Usamos el cuerpo. Y de eso se trata aquí, ese cuerpo mortal. Vamos a hablar más de esto en el siguiente versículo. Lo que quiero aquí recalcar esto de cuerpo mortal. Es decir, es un cuerpo no inmortal. Es un cuerpo que se muere. Y esto nos lleva a 4 lecciones. En primer lugar, y quiero ponerla en el sentido positivo, el apóstol nos motiva aquí que no obedezcamos al pecado, recordándonos que la satisfacción que pudiéramos tener en nuestro cuerpo mortal va a ser muy temporal. ¿Por qué? Porque es mortal. Nos vamos a morir. Esas satisfacciones son muy temporales. Pasan, están vacías, son vanidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se muere. Cualquier satisfacción que tengamos al drogarnos, cualquier satisfacción que tengamos al emborracharnos, al comer de más, al adulterar, al ver pornografía, y ahí usted puede llenar la línea o su conciencia. Todo eso es pasajero, muy superficial, muy temporal, no dura. Esas satisfacciones pasajeras no valen la pena en comparación con las consecuencias de la eternidad. El apóstol Pablo entonces nos advierte con estas palabras: es un cuerpo mortal, esto va a pasar, es perecedero. Hermanos, entonces digamos el ejemplo de Moisés. Tremendo el ejemplo y testimonio de Moisés. Nos dice en Hebreos que por fe escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el apóstol nos anima, nos motiva con esta palabra así. En segundo lugar, el apóstol nos motiva recordándonos que si pecamos podemos morir, pues nuestros cuerpos son mortales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay muchos homosexuales que por su práctica, por su pecado, tienen SIDA. Por su pecado se están muriendo. El pecado en sus cuerpos mortales, con sus órganos, los está llevando a la muerte segura. Los que se enferman de cirrosis, muchos de ellos por tomar, por emborracharse. El pecado los lleva y los acerca a la muerte. Cáncer de pulmón, todos esos, es obvio entonces que hay pecados que causan enfermedades. No todo pecado causa enfermedad y por supuesto no toda enfermedad es causada por el pecado. Pero sí hay ciertos pecados que nos llevan a confrontarnos con la muerte. Ahí pueden escribir los que apuntan Salmo 31 y versículo 10 o Salmo 32 y versículo 3. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Usías murió leproso. ¿Por qué murió el rey Usías leproso? Por no respetar el orden en la adoración al Señor. Acabamos de estudiar de la historia de Eliseo, su siervo. Leproso, ¿por qué? Por codicioso. Unos corintios, nos dice 1 Corintios 11, unos corintios se enfermaron y murieron por no participar de la mesa del Señor apropiadamente. Entonces, es obvio que el pecado causa enfermedades, causa muerte. Esto nos debe de motivar a no pecar en nuestro cuerpo mortal. En tercer lugar, el apóstol nos motiva recordándonos que debemos demostrar nuestra cristiandad en nuestro cuerpo mortal. No se trata de que somos salvos en el interior, somos salvos en el corazón, somos salvos en la conciencia, pero no importa cómo vivamos con nuestro cuerpo. No. Y había unas sectas primitivas que pensaron esto. Somos salvos, lo interior es lo que vale. No importa qué hagamos con nuestros cuerpos. Por supuesto que sí importa. Porque nuestro cuerpo mortal, aunque mortal, es el templo del Espíritu Santo. Importa entonces nuestro cuerpo. Sí importa cómo vestimos nuestro cuerpo. Las personas nos ven. Es lo que las personas ven.
Dios mira el corazón. Pero las personas nos ven en nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo los tratamos? Claro que sí importa cómo usamos nuestro cuerpo. Tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios y las hacemos con nuestras manos, las hacemos con nuestros pies. Nuestro cuerpo usamos para hacer la voluntad del Señor. En cuarto y último lugar, el apóstol nos motiva recordándonos que la batalla contra el pecado es breve. Pues nuestros cuerpos, nos dice él, son mortales. Quiere decir esto que la lucha se va a acabar. El apóstol implica esto. Hermanos, la lucha se va a acabar. Porque va a llegar un día de la muerte. Y cuando llegue el día de la muerte, ya no seremos tentados. Ya no habrá pecado. Como dice en 1 Corintios 15:54, esto mortal será vestido de inmortalidad. Para el cristiano entonces, la muerte de verdad es una ganancia. En primer lugar, porque cuando nosotros morimos, estamos con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero también porque cuando morimos, ya no hay más tentación, ya no hay más pecado. Nuestro cuerpo será perfeccionado, será glorificado, ya no pecaremos, estaremos con Dios para siempre. Entonces, anímate. Tú lucha, persevera. Es difícil la batalla contra el pecado. Y a lo mejor, y de hecho, todos los días vamos a caer en algún pecado. Pero al final la victoria está garantizada para el cristiano. La victoria, el triunfo es total. Como vimos la semana pasada, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, la última parte de nuestro texto. Nos dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no debemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos, porque si reina, obedeceremos las concupiscencias del cuerpo. Por esta palabra, concupiscencias. Es decir, los deseos pecaminosos. O como los llama San Pedro, esos deseos carnales que batallan contra el alma. Acabamos de estudiar esto al estudiar el mandamiento, no codiciarás, así que voy a ser breve en esto. El apóstol nos dice claramente aquí, no debemos permitir que el pecado reine, porque si reina, lo que va a pasar es que vamos a obedecer esos deseos de nuestros cuerpos que son pecaminosos, que nos llevan a la acción pecaminosa. Santiago nos explica esto. Vean conmigo Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Santiago nos explica aquí muy claramente esto. Usa esta palabra, concupiscencias, deseos. Pueden ser buenos deseos, como vimos, o pueden ser malos deseos. Aquí en el contexto sabemos que son malos deseos. Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Noten que no dice aquí, bienaventurado el varón que no tiene tentaciones. Eso va a ser hasta que estemos en el cielo. Es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ese es el problema, ese es el proceso. ¿Se acuerdan de Eva? ¿Por qué cayó Eva? Eva cayó porque deseó el fruto prohibido, deseó la sabiduría de Dios, deseó ser como Dios nos dice ahí la Biblia. David adulteró y asesinó. ¿Por qué? Porque deseó la esposa de Urías. Entonces, hermanos, no llegaremos a las acciones pecaminosas si matamos al pecado en la raíz. Y esto es súper importante. Tenemos que matar al pecado en las concupiscencias. Es cierto que el pecado es muy poderoso, sí es cierto, y mora en nosotros, es cierto. Es cierto que el pecado da órdenes que apelan a nuestros deseos carnales.
Y es por eso que está la tentación. Pero no lo debemos de obedecer. Eso es peligrosísimo. Es tan peligroso como un black hole. ¿Sí saben qué es un black hole? Un hoyo negro. Estos hoyos negros, nos explican los científicos, tienen tales fuerzas gravitacionales que todo lo que está cerca de ellos lo chupan. La energía, la luz, los otros planetas y todo lo chupan con su poder increíble. Estos hoyos negros. Y así las concupiscencias nos atraen con fuerzas gravitacionales increíbles. Y nos van a hacer caer en pecado. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mucho cuidado. Ese es el primer paso práctico. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo obedezcan, que no controle, que no domine. Porque si Él reina, entonces vamos a obedecer los deseos de nuestro cuerpo mortal y caeremos. Muy bien, ese es el primer paso. Vamos a terminar después con el pasaje, pero esta tarde quiero que veamos algunas objeciones y aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. A lo mejor alguien dice, es cierto, el pecado no debe reinar en mi vida. Y hermano, créame, yo trato. Yo leo la Biblia todos los días. Yo tengo un supervisor, me pregunta cómo voy. Créame, yo trato. Pero la verdad es que yo me pregunto, ¿por qué peco? Es decir, ¿por qué permite Dios que yo, siendo un cristiano, peque? Es decir, ¿por qué permite Dios que more el pecado en mí? Si yo soy su hijo y Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué permite que yo peque? La pregunta en general es muy buena. ¿Por qué permite Dios el pecado en nuestras vidas? Si Dios es soberano, absoluto, ¿por qué permite el pecado? Y que el cristiano, después de convertirse, ¿por qué no permite y Él hace que seamos perfectos y que ya no pequemos? Si el pecado lo tiene que castigar y el pecado le ofende, ¿por qué permite que el pecado more en nosotros si nos hace sufrir tanto como cristianos? Es una buena pregunta. Le voy a dar la respuesta. Apúntenla. Deuteronomio 29:29. Ahí está la respuesta. Después lo leo. Deuteronomio 29:29 nos dice en otras palabras, los misterios, los secretos son del Señor. Lo vamos a saber en el cielo. Pero podemos pensar que el Señor tiene sus razones para no perfeccionarnos inmediatamente después de convertirnos. A lo mejor Dios lo permite, el pecado en nuestras vidas, para que aprendamos a luchar, a defendernos, para que aprendamos a orar y rogar al Señor, para que aprendamos a depender totalmente de Él. Cuando Dios llevó a su pueblo a Canaán, ¿se acuerdan? Salió de Egipto y lo llevó a Canaán. Nos dice la Escritura que Dios dejó algunos de los enemigos a que vivieran ahí en la tierra prometida. Dejó a los filisteos, dejó a los hebeos y ciertas naciones. Y nos dice la Escritura, si no me equivoco, es Jueces 2 o Jueces 3 donde nos dice esto. Dice la Escritura, Dios dejó esas naciones para probar a su pueblo, para ver si lo amaban. Para probar a su pueblo, para que aprendieran a luchar, a batallar, que aprendieran a orar, que aprendieran a defenderse. Ciertamente, si el pecado mora en nuestras vidas, vamos a aprender a orar de verdad. Porque es lo que nos hace sufrir más que todas las cosas a los cristianos, el pecado que mora en nuestras vidas. Ciertamente vamos a depender más de Dios. Y para mí esta es una gran razón por la cual Dios permite el pecado en los cristianos. Él permite el pecado en nuestras vidas para que cuando lleguemos al cielo, y realmente mientras que estemos aquí también lo debemos de aceptar y alabar y agradecer, pero cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta, estaremos allá con Él y nos va a recibir por pura misericordia, pura gracia, gracia infinita, porque aún como cristianos le fallamos tanto. Esto quiere decir que no es nada de nosotros, nada de nuestras obras, absolutamente nada.
ni antes ni después de ser salvos. Él nos va a recibir por pura misericordia. Y entonces le vamos a dar toda la gloria a Él. Número 2, otra objeción. Tal vez usted está pensando, el versículo dice que no deje que el pecado reine en mi vida. Pero hermano Paco, ese es mi problema. Ese es mi problema. ¿Cómo le hago para que no reine? ¿Cómo le hago para no ver tanta novela? ¿Qué hago? Bueno, en primer lugar, asegúrate que eres un discípulo de Cristo. Asegúrate que has nacido de nuevo, que has sido transformado por la gracia de Dios, que tienes la ayuda del Espíritu Santo. Si no eres un creyente, es imposible que tú cumplas con este mandamiento. Es imposible. Hoy, arrepiéntete de tus pecados. Hoy, corre a Cristo, ríndete a Él. En otras palabras, cree su palabra, cree en su sacrificio por nuestros pecados. Y dile, Señor, soy un pecador crónico, no sé qué hacer, pero aquí dice que si yo vengo a ti, tú me vas a recibir. Ahí está la promesa en Juan. Aquí dice que si yo creo en ti, tú me harás como uno de tus hijos. Señor, no lo merezco, pero aquí estoy, tal como soy de pecador. Y Él te va a recibir. Eso es lo primero, por supuesto. Seguro que eres un creyente. Pero como cristiano. Número 1, todavía no terminamos nuestro estudio. Todavía faltan más versículos. Todavía falta el famoso capítulo 7. Tenemos que llegar allá. Pero entre tanto quiero darte unos consejos y unas motivaciones. Ten en cuenta que esto no es algo que logramos todos los días a la perfección. Nos dice nuestro texto de Romanos capítulo 6, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es algo que intentamos, nos esforzamos, pero es obvio que no lo vamos a lograr todos los días a la perfección. Somos tan débiles que vamos a caer, vamos a fallar en alguna tentación. Pero nuestro deber, y esto es lo que debes de hacer, es luchar, es esforzarte. ¿Cómo es que tú no dejas que el pecado reine en tu vida? Luchando contra el pecado, tratando de vencerlo. Si pecas, confiesa tu pecado. Odia ese pecado, ódialo y esfuérzate una vez más por no caer en esa tentación. Lee sobre esa tentación en particular. Si tienes un problema con tu boca, lee mucho Proverbios. Si tienes problemas con las desobediencias a los padres, por cierto también, lee mucho Proverbios. Con los jóvenes, el libro de Proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes. ¿Sabían eso? Lean los primeros versículos, especialmente para los jóvenes. En los problemas de tu cuerpo, de la borrachera o de tus ojos, estudia Romanos. Especialmente ahí, la última porción del capítulo 13. Lee Efesios 4 y 5. Si no sabes qué leer y concentrarte, enfocarte, pregunta. Google, pregunta ahí. Pasajes respecto. Les va a contestar algo. Y si no, le preguntan al hermano Orozco o al hermano Alfonso Álvarez. Pero hay respuesta. Hay pasajes. Hay versículos. Hay promesas. Haz algo. Hazte de un supervisor. No le tienes que decir al supervisor, mira, yo tengo problemas con la pornografía y quiero... No tienes que decir eso. Tienes que decirle simplemente, hermano, hermana, quiero que me hagas un favor. El próximo domingo cuando me veas, pregúntame cómo me va y si logré vencer ese pecado esta semana. De los 7 días, pregúntame 6, 5, 4, ¿cómo te fue? Y hermano, hermana, ora por mí. Eso es hacer lo posible para que no reine el pecado en tu vida. Se trata de no disfrutar el pecado, pero abominarlo, no dejar que reine. Se trata de cumplir con los mandamientos básicos de la cristiandad y fortalecerte con los medios de gracia. ¿De qué se trata esto que los teólogos dicen los medios de gracia? ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia es bautizarte. ¿Te has bautizado? Has obedecido al Señor en esto. ¿Te has bautizado? Meditación en la palabra de Dios. Lean el Salmo 1 esta noche. Medita en la palabra de Dios y mira los frutos que hay. Te debe motivar eso.
¿Qué otro medio de gracia hay? La Santa Cena, por supuesto. ¿Participas dignamente de la mesa del Señor? ¿Qué otro medio de gracia hay? La comunión con los hermanos. Venimos a la iglesia. Tan básico esto. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿sabe qué? Estoy en depresión crónica, yo no sé qué hacer, tengo tantos pecados. Y no los veo en la iglesia. Es de lo más básico. No que este sea un lugar mágico, pero aquí está Dios. Aquí escuchamos la palabra, aquí están los hermanos, aquí participamos de los elementos de la Santa Cena, es lo que nos fortalece, nos anima. Todavía, como les digo, nos falta mucho por aprender estos pasajes. Por el momento quiero motivarte y quiero que pienses al salir de estas puertas esta tarde. Esto es lo que tienes que aprender y este es el primer paso. El pecado mora en mí. Si entiendes esto, y tu conciencia lo ha de confirmar, por así decirlo, vas a tener cierta alegría y cierto gozo al entender, como cristiano, el pecado mora en mí. No soy un demonio. Yo tengo esperanza. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice que el pecado mora en él. Y el apóstol Pablo confiesa, lo que no debo hacer, eso hago. El apóstol Pablo confiesa, lo que debo hacer, no lo hago. El apóstol Pablo confiesa eso. Entonces tengo mucha esperanza. Es lo que quiero que aprendas esta tarde. El pecado mora en mí. Reside en mí. No será hasta la gloria cuando el pecado deje de morar en nosotros. Entonces, sal de esta iglesia, de estas puertas pensando, soy débil, muy débil, pero seré salvo por lo que Cristo hizo por mí. Seré salvo por la pura misericordia, nada de mis logros. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis esfuerzos contra el pecado no son para salvarme, sino para agradecerle a mi gran Salvador. Entonces no dejaré que el pecado reine en mí. Eso es lo que quiero que piensen al salir de estas puertas. Aplicaciones muy prácticas. Número 1, piensa mucho en los primeros versículos del capítulo. Tienes que concentrarte en el pues de nuestro versículo. Para lograr cumplir con el versículo, con el mandamiento, tienes que aprender las lecciones de los primeros versículos. Si no estuviste con nosotros, te recomiendo que escuches los sermones de los primeros versículos. Medita mucho en la muerte de Cristo. Nosotros morimos en Él, en su resurrección. Nosotros resucitamos con Él. Él es nuestro representante ante Dios. Él nos sustituyó. Nosotros teníamos que morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Su vida es nuestra vida, así como nuestra muerte, como su muerte es nuestra muerte. Su justicia es nuestra justicia. Por eso seremos salvos, no por nuestra perfección. Número 2. Gana la victoria al principio de la batalla. Cuídate de las concupiscencias, es decir, cuídate de los deseos. Cuida tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Prepárate contra esas concupiscencias, contra esos deseos pecaminosos. Al salir a la calle mañana al trabajo, ya sabes que por la Veracruz hay unos anuncios que no debes de ver. Prepárate, yo no los voy a ver. Voy a voltear para otro lado. No los voy a ver. Al prender la computadora mañana y ver allí en las noticias del Imparcial, no voy a ver el lado derecho, no lo voy a ver. Piensa eso antes de ver el Internet. Pídele al Señor misericordia, pídele al Señor gracia, pídele al Señor fuerza. Señor, no me dejes ver. Antes de ir al mall, a galerías o a senderos, a donde vayas, antes de ir, Señor, yo sé que si entro ahí tengo que comprar esto, pero hay tanta codicia, ayúdame, ten misericordia de mí. Antes de entrar a la tienda, antes de entrar al trabajo, tú sabes, allí hay una muchacha que no se viste bien y antes de entrar al trabajo, tú dices, Señor, cuida mis ojos. Cuida mis ojos, Señor. Ten misericordia de mí. Y no pases por ahí. Trata de no pasar por ahí al ir a la escuela. ¿Cuál es el problema, el pecado que puedes confrontarte, que puede el diablo tentarte en tu cuerpo mortal en la escuela?
Señor, por favor, no me dejes. Yo creo que la mayoría de nosotros en nuestras conciencias sabe cuáles son las tentaciones con las cuales tenemos que batallar. Antes, al principio de la batalla, tenemos que vencer eso. Porque esos deseos son como esos black holes. Unas fuerzas gravitacionales increíbles que nos chupan y somos tan débiles. Tenemos entonces que no permitir que el pecado reine. Tenemos que desobedecerlo. Tenemos que obedecer al Señor. Pero Paco, ¿cómo me preparo? Prepárate orando, por supuesto, pero prepárate también meditando en las advertencias y las promesas de Dios. Ahí está nuestra vida. Las advertencias y promesas del Señor. El perdón de Dios, no hay condenación. El Señor levanta y ayuda a los humildes. El Señor se acerca a nosotros y nos acercamos a Él. Es más, con la promesa tan famosa, tan básica, vas a tener mucho poder. Mañana, úsala. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata nuestro texto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oremos al Señor.